Bueno, bienvenidos. Como dijo Anabela Ferral, es el segundo seminario que corresponde a los requisitos del doctorado en geomática y sistemas espaciales. En particular va a tratar sobre la dinámica de flujos de servicios paisajísticos en el área metropolitana de Córdoba. Soy María Victoria Marinelli, mi director es Marcelo Escabuso y mi codirectora presente aquí es Beatriz Giovelina. Las decisiones, políticas y estrategias de gestión humana juegan un papel importante en la estructuración de los patrones del paisaje, sobre todo en el área metropolitana, y los cambios en esa cobertura y uso del suelo se consideran el factor más importante que afecta el ambiente y el mantenimiento de este flujo de servicios del paisaje. Esto es lo que vimos en el seminario anterior. En particular, procesos como la intensificación agrícola, la deforestación, la urbanización y la industrialización afectan a esa heterogeneidad del paisaje en términos de configuración y de composición. Eso es lo que vamos a estar trabajando hoy en este seminario. En particular, este trabajo se basa en analizar y evaluar la dinámica del cambio de cobertura y uso del suelo desde 1988 al 2019 dentro del área metropolitana de Córdoba. Un segundo objetivo de este trabajo es estudiar el efecto de ese cambio en la composición y en la configuración del paisaje. Y el tercer objetivo es analizar ese flujo de servicios paisajísticos en esos 30 años y la identificación de puntos críticos de la prestación de esos servicios paisajísticos. Este trabajo fue realizado, como dijo Anabela, y agradecemos a una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores que es vinculada a CONAE y a la Agencia Espacial Italiana, y se dio lugar en la Universidad de Salento, al sur de Italia. Como tutoras estuvieron Irene Petrosilo y Donatella Valente. Es también, un trabajo publicado que aquí está el link y quedará a disposición. Bueno, lo que vamos a hacer es, para analizar esta dinámica de cobertura y uso del suelo y el cambio dentro del área de estudio, se utilizan imágenes satelitales y para ello vamos a atravesar un poco lo que es materiales y métodos, el resultado obtenido y algunas discusiones. Perdón, ha habido un error de tipeo en la diapositiva. Vamos a trabajar sobre el área de estudio y los datos, y el modelo de clasificación usado, la detección de cambios que se utilizó, o sea, cuál es el modelo de detección de cambios, las métricas de paisaje que se decidieron y se estudiaron, y vamos a estudiar el flujo de servicios paisajísticos a partir de una asignación. Luego los vamos a analizar estos resultados y los vamos a discutir en el contexto. Bien, el área de estudios. El área de estudio tiene una extensión aproximada de 80.000 hectáreas y representa el área metropolitana de Córdoba, Argentina. Esta zona ha sido seleccionada porque se caracteriza por una intensificación de esa agricultura y por una importante simplificación del paisaje debido a la expansión de los cultivos industriales, soja en particular. Bien, en términos de los datos y los modelos de clasificación usados, este es un cuadro que sintetiza los datos usados y las características que fueron agregadas. Para cada imagen de satélite, en la tabla 1, se informan las bandas, ¿sí?, espectrales de observación terrestre y los índices de vegetación normalizada y de agua, de diferencia normalizada también, a los que se le agregaron propiedades contextuales texturales en base a los atributos de varianza del NDVI. En distintos contextos, en distintas vecindades, características que realzaban los patrones de uso del suelo, típicamente de horticultura periurbana. Este trabajo fue aplicado en otro satélite, el satélite Landsat, ¿sí?, que nos permitió viajar en el tiempo 30 años y poder aplicar con ese mismo modelo estas texturas, estas características texturales, contextuales y realzar esa cobertura. Una vez que tanto el Landsat 5 como el Landsat 8 fueron trabajados con esas vecindades, se construyen estos mapas de cobertura y uso a partir de un clasificador, un Random Forest. ¿Qué clases fueron usadas? Bueno, se crearon estos 3 mapas de cobertura y uso para determinar su precisión, se calculan las estadísticas de precisión y coeficiente kappa, y se utilizaron estas 6 clases
que podían primero elegirse los puntos de verdad de campo para entrenar y para validar estos mapas de cobertura y uso, y fueron elegidos los cuerpos de agua, una clase urbana o construcción, una clase bosques, una clase agricultura extensiva que incluye maíz, soja, alfalfa y tierra arada, papa, una clase hortícola que tiene que ver con el uso hortícola, es una serie de cultivos diversificados dispuestos en pequeñas parcelas, y pastizales, que se refiere a vegetación espontánea de bordes y de parcelas de plantas de crecimiento espontáneo o llamadas comúnmente malezas. Bien, el mapa, en términos de la detección de cambios, el mapa de cambios se calculó restando la primera imagen de una fecha, de la primera fecha a la segunda, píxel a píxel, y cuantificando las clases de cobertura y uso de suelo afectadas por el cambio. Se han creado entonces 3 mapas de cambio de cobertura y uso, uno que va de 1988 al 2004, del 2004 al 2019 y de 1988 al 2019. Y el índice de cambio espacial se asocia a áreas de cambio, ¿sí? Ya lo vamos a ver en los resultados. Entonces, en esta detección de cambios vamos a tener las áreas afectadas por los cambios y la tasa de cambio, la distribución espacial del cambio y las trayectorias de cambios de las clases. En cuanto a métricas del paisaje, se utilizaron 4 métricas de paisaje para capturar el grado de manipulación humana del paisaje y así cuantificar la composición y la configuración del paisaje, que era uno de los objetivos del trabajo. Se utilizó el tamaño medio de parche, mean patch size, que es en hectáreas, dado por el tamaño promedio de todas las clases de cobertura y de uso en el área de estudio, el número de parches para cada clase de cobertura y uso, y el tamaño de malla efectivo medio, el tamaño de malla efectivo en hectáreas, basado en la probabilidad de que 2 puntos elegidos al azar en una zona estén conectados. Finalmente, la like adjacency o adyacencia similar, que varía de 0 cuando la cobertura y el uso se desagrega al máximo, es decir, que tiene una fragmentación alta, y 1 cuando se agrega al máximo, es una fragmentación baja. Los 2 primeros índices dan información sobre la composición del paisaje, mientras que los 2 últimos son útiles para analizar la configuración del paisaje. Todo esto se calculó mediante el uso de software LECOS, que es un complemento de Python en QGIS, que permite un análisis automatizado directamente de imágenes satelitales y basadas en las ecuaciones de Fragstat. Bien, en términos de la valoración de flujos de servicios paisajísticos, esto se conecta directamente con la discusión que quedó pendiente del primer seminario, que tiene que ver con la valoración del flujo de servicios paisajísticos, y en este caso a través de una métrica monetaria, que hicimos, incluso la mencionamos en el seminario anterior, que es útil para cuantificar y comparar durante el periodo de tiempo relevante los beneficios de una variedad de bienes y servicios proporcionados por un paisaje multifuncional. En este trabajo nos referimos al artículo de Constanza del 2014, donde presentaron un modelo actualizado para poner un valor económico a diferentes biomas y a los servicios que brindan. Reitero que la vez pasada vimos que, según IPBES, si bien estos incentivos económicos han favorecido a la expansión de la actividad económica y a menudo los daños ambientales, más que a la conservación y a la restauración. Pero IPBES insiste en que incorporar la consideración de estos números, de estos numerosos valores a las funciones ecosistémicas y a las contribuciones de la naturaleza a las personas en los incentivos económicos proporciona mejores resultados ecológicos, económicos y sociales. Entonces, por eso insistimos que es una vía para podernos acercar a mejorar esos análisis y hacerlos cada vez más holísticos y más profundos. En este estudio se ha utilizado el bioma más representativo como el proxy de cada una de las 5 clases de cobertura y uso, a excepción de la clase urbana, que no ha sido evaluada, y se le asigna el correspondiente coeficiente de servicios ecosistémicos, que está en dólares por hectárea por año, propuesto por Constanza 2014. Bien, en términos de la identificación indirecta, la clasificación de la horticultura y la agricultura extensiva, se trabajó en particular
una diferencia respecto de lo que menciona Constanza. Me olvidé de mencionarles aquí abajo, están los links. La tabla de Constanza es parte del paper, es parte del trabajo que produjeron, y nosotras nos encargamos de hacer una tabla específica para darle una valoración de cada uno de los servicios ecosistémicos y de los bienes evaluados por Constanza, en especial a la agricultura extensiva y a la horticultura, que en el caso de Constanza no se diferenciaba. Ahora sí, vuelvo. Bien, en términos de esta identificación indirecta se le dio especial tratamiento a la horticultura, y en el flujo de servicios del paisaje en el tiempo se estima con la siguiente ecuación, en donde está el área, la clase de cobertura y uso, que es el valor de coeficiente de Constanza, asumido constante durante un rango temporal en estudio, que es el rango anual, ¿sí? Entonces los mapas de flujo de servicios paisajísticos representan un valor de unidad mínima de estudio, que es el píxel, que son 900 metros cuadrados, y se establece un rango de contribución continua de las 5 categorías, desde muy bajo, bajo, medio y muy alto, ¿sí? Donde la clase agricultura da el aporte mínimo, mientras que la clase cuerpos de agua da la contribución máxima, ¿sí? Eso podría ponerse en discusión con otro tipo de trabajo que profundizara la clase agua, en particular en este territorio, que va a tener otras características que las que Constanza estudió, Constanza de Tol. Bien, los resultados. Aquí se presentan los mapas de cobertura y uso del suelo, que claramente muestran una heterogeneidad del mosaico paisajístico que caracteriza a este área metropolitana, en donde las clases más representativas del área de estudio son agricultura extensiva en color verde, ¿sí?, entre un 45% y un 60% del área de estudio, los pastizales, alrededor de un 30 a un 20%, estos rangos los estoy diciendo en todos estos años, ¿no?, en 30 años, y la clase urbana entre un 10 a un 20%. La evaluación de la precisión de los mapas de cobertura y uso, lo cual es muy importante, indica un acuerdo de 0,86%, no, de 0,86, un 86%. Y para cada clase, un F1 score o un puntaje de 0,85, excepto para las clases bosque y urbana en el mapa del 2019, en donde esos porcentajes son inferiores, pero son cercanos al 80%, ¿sí? Entonces se consideran muy buenos. Los resultados de los mapas de cobertura y uso son, con referencia específica a la interacción entre agricultura extensiva y horticultura, están de acuerdo con la tendencia de que Argentina en esos años produjo y se incentivó en la producción de cultivos agrícolas extensivos, ¿sí?, la producción de granos, que ha experimentado un aumento significativo debido a varias razones, entre ellas la demanda mundial de biocombustibles. A nivel mundial, el maíz, por ejemplo, es el grano con mayor nivel de producción, y la Argentina es uno de sus mayores exportadores, así también de soja. Podemos dar algunos datos, en el trabajo están más explicitados, alguna comparación, en particular en esos años, el crecimiento de esta tendencia. Como ven, este es el mapa del 2018, el mapa de la izquierda, señalado con A, y el mapa del 2019 a la derecha. Esta, de nuevo, es una interacción que hacemos con el seminario anterior, en donde hablamos de la disponibilidad de alimentos y hablamos de que claramente con esta transformación del paisaje, no estamos hablando de que esa transformación de producción fue para hacer alimentos, insistimos, claramente que lo que nos está faltando, la disponibilidad, y que tiene congruencia con lo que está pasando en el territorio local, es que las hortalizas están por debajo de lo que se precisa. Este es el trabajo que también acompaña, que es comparar la producción argentina a través de los datos de FAOSTAT, que se alimentan de los datos oficiales de los países. Argentina es conocida mundialmente como uno de los mayores productores de maíz, por ejemplo, y en la actualidad es la única que maíz con endospermo duro a la Unión Europea, ¿no?
Y acá se ve, digamos, cuál fue la tendencia desde 1961 al 2018 en términos de la horticultura en el mundo, con un aumento, que es esta línea, no sé si están pudiendo ver mi mouse, pero la línea señalada con cuadraditos, ¿sí?, en el centro, y la horticultura en Argentina, que no muestra una tendencia de aumento de producción, ¿sí? Pero sí, si comparamos con los cultivos extensivos, en el mundo se encuentra dentro de un rango de cambio muy bajo, que es la línea continua superior, y en Argentina muestra un aumento muy fuerte después del evento transgénico de soja en el 1996, ¿sí? Ahí es marcado ese aumento. Y esto, que es un análisis de datos a nivel global y de informes de FAO, se ve reflejado en los cambios que ocurrieron en el área metropolitana de Córdoba y por eso tienen que ver en este estudio. Ahora vemos los resultados del análisis de detección de cambio. En términos de esto, en la relación en este periodo estudiado, ¿no?, fueron influenciados sustancialmente por estos cambios de uso de suelo. Del 88 al 2004, la horticultura, bosque, agricultura extensiva y cuerpos de agua, que fueron las clases que registraron una disminución de su extensión. Más específicamente, el 12, 27 y 33% de la horticultura se transformó respectivamente en urbano, agricultura extensiva y pastizales, es decir, en zonas de no uso o zonas de borde, ¿sí? Acuérdense que cómo habíamos caracterizado pastizales. Y finalmente, también otra de las cuestiones que resaltan estos mapas de cambio es que el 27% de los bosques se convirtió en agricultura extensiva y 33% en pastizales, estas zonas que recién hacía de uso mixto, baldío, etc. Como resultado, entonces, la cobertura urbana y pastizales incrementaron su expansión, siendo mayor el aumento de la clase urbana, claramente. Ahora bien, del 2004 al 2019, que sería el mapa B, se confirmó la tendencia solo para la clase urbana, o sea, la clase urbana sigue expandiéndose y en esta ventana del tiempo la clase de agricultura extensiva aumenta también, mientras que pastizales disminuye su cobertura. Eso es bastante cambiante a sí mismo, ¿no? Pastizales es una cobertura bastante heterogénea en sí misma o hacia adentro. Esto explica también cómo se convirtieron pastizales, bosques y horticultura en agricultura extensiva. El porcentaje de pastizales que pasó a agricultura extensiva es cerca del 50%, de bosques cerca del 37% y de horticultura el 30%, aproximado, ¿no? Estoy redondeando. Sorprendentemente, la clase cuerpos de agua aumentó en su cobertura del 2004 al 2019, que vuelvo a reiterar, el tema de la clase cuerpos de agua en esta zona es bastante particular porque ocurre hacia el este de la ciudad toda una situación respecto del uso para extracción de áridos y la generación de lagunas de retención. Entonces, en general, la variación total de 1988 al 2019 se destaca una reducción significativa de la horticultura, de los bosques y los pastizales, que se convirtieron en urbano y agricultura extensiva, ¿sí? El índice de cambio, ven estas zonas que están marcadas, fueron estas áreas en donde concentramos el estudio. El índice de cambio espacialmente explícito da una indicación de la dinámica del paisaje y de los puntos críticos de cambio. En otras palabras, las clases de cobertura y uso, que son más dinámicas, ¿no? Esto ha permitido el reconocimiento de 4 áreas principales. El área urbana, que es esta mancha central, que está basada en la mancha urbana del 2019, ¿sí? Y es superpuesta a los otros mapas de cambio. El área urbana muestra un índice de cambio más alto, claramente, casi el 50%, un 47%, del 88 al 2019, en términos de ganancia, es decir, se construyó más dentro de ese área. Y luego hay 2 áreas
de horticultura, caracterizadas como horticultura, que son la zona norte y la zona sur, ¿sí? Y en donde se caracterizan también por un alto índice de variación, 0,32 en la zona norte y 0,38 en la zona sur. Y principalmente a pérdida de horticultura. Y finalmente una cuarta área, que pareciera una matriz, ¿no? En donde fue afectada menos por el cambio, que es cerca de un 13%, que es lo que viene siendo agricultura extensiva, mayormente. Ahora bien, los resultados en términos de métricas del paisaje. Estos son una serie de números que vamos a tratar de hacer un poco de entrarnos dentro de estos números. Bueno, en la tabla 6 se puede observar que cada clase de cobertura y uso se le asignan estos valores de estos 4 índices de paisaje, y es posible ver que para la clase urbana, a pesar del aumento en el índice de número de parches del 88 al 2019, los índices de tamaño medio de parche y de like adjacency o adyacencia similar fueron bastante constantes, lo que proporciona una indicación del nivel de agregación de píxeles para la clase urbana, es decir, cada vez menos fragmentados, más continuo. En cuanto a la clase horticultura, se puede observar que el índice de área media de parches disminuyó en 2019 y el índice de número de parches aumentó, es decir, fragmentación, aparentemente. Bueno, se demuestra un aumento en la fragmentación de esta clase en el área de estudio, confirmado además por el aumento en el tamaño efectivo de malla y también por la disminución del índice de adyacencia similar, ¿sí? O de like adjacency, que subraya el aislamiento progresivo de estas quintas o de estos parches de horticultura. La clase de agricultura extensiva también muestra un aumento dramático del área media de los parches, es decir, se vuelve todo más continuo, del 2004 al 2019 fuertemente, y este corte en el 2004, hago un paréntesis, se realizó de manera participativa con los productores. Se le preguntó a los productores con los que tenemos contacto cuándo, dentro de este espacio de 30 años, habían detectado un cambio en su vecindad, en el territorio, a partir del ingreso de la soja, ¿sí? De la transformación en el territorio, de la disminución, de la huida de productores. Además, el 2004 es muy particular porque es post-crisis de devaluación o de fin de la convertibilidad en Argentina, y eso también afectó muy fuertemente a la horticultura, y por ende ese cambio de uso del suelo se vio reflejado no tan directamente, no en el 2001, sino unos años posterior. La crisis impacta en el territorio y deja sus marcas en el territorio en el 2004, entonces concertamos con los productores que esa era una buena fecha para estudiar. Por eso es el corte en el 2004. Como dijimos, bueno, esta homogeneización del territorio, tanto de agricultura extensiva como por parte de lo urbano, que se empiezan a conectar esos parches y se fragmenta la hortícola, ¿no? Y en cuanto a la clase bosque, se muestra un valor de índice de área media de parche más o menos constante, pero se resalta la reducción progresiva del número de parches del 88 al 2019, lo que representa un proceso de deforestación en curso. Durante todo el periodo de estudio, la clase bosque revela un aumento en el tamaño efectivo de malla, mientras que se mantiene casi un nivel constante de like adjacency. Los pastizales disminuyen también del 88 al 2019 en términos de número de parches y de tamaño medio del parche, es decir, que se vuelven más bordes que zonas de pastizal, zonas de plantas de crecimiento espontáneo. Y bueno, entonces allí se mantiene también constante la adyacencia similar. Finalmente, una breve consideración de nuevo sobre la clase cuerpos de agua, que debido a su tamaño limitado, ¿no? Los cuerpos de agua también, además de las lagunas que habían emergido en la zona este a partir de la extracción de áridos, también representan las represas en los campos, ¿no? Entonces, esta clase, debido a su tamaño limitado, no contribuye a la dinámica del patrón paisajístico del área de estudio,
por lo que ha sido un poco excluida de este análisis, tanto y en cuanto no exista quien tome esta cobertura y le dé un estudio y una significación particular. Bien, finalmente, como resultado, la valoración de los flujos de servicio paisajístico en estos 3 mapas estudiados, en la tabla 7, esta tabla, en términos de contribución, que es en términos de porcentaje de cada cobertura y uso de suelo, ¿sí? Resulta sorprendente observar que la tendencia global descripta es inversamente proporcional a la tendencia de los porcentajes de agricultura extensiva. Es decir, que un pequeño descenso en la tendencia anual de este flujo de servicios paisajísticos y es un pequeño aumento en el porcentaje de la agricultura extensiva. Y un fuerte descenso de la tendencia global es un fuerte aumento de la clase de agricultura extensiva. La tendencia anual global es directamente proporcional a la tendencia porcentual de la clase horticultura. Es decir, si nosotros estamos evaluando que la horticultura proporciona en este flujo de servicios más servicios por píxel, pero sin embargo estos píxeles han disminuido, es decir, el área ha disminuido, eso va a influenciar negativamente. Y de manera que la agricultura extensiva también hace lo suyo. Entonces el flujo en estos 30 años disminuyó, ¿sí? Desde 1988 al 2019. Pero en particular, y espacializando esos valores, hay una tendencia total que fue claramente decreciente, y los mapas representan este flujo en cada año estudiado y ponen de manifiesto estos puntos críticos del servicio paisajístico, es decir, de dónde están viniendo estos bienes y servicios, ¿sí? De qué clases, pero esas clases dónde se disponen en el territorio. Y bueno, las zonas que más contribuyeron al flujo de servicios paisajísticos son las que también representan un mayor índice de cambio. ¿Se acuerdan que las zonas que habíamos representado como más cambiantes eran la zona norte y la zona sur, que habían sido hortícolas, y la zona urbana? Justamente esas son las que más cambio han tenido en estos 30 años y las que en términos de proveer servicios han disminuido, ¿sí? Bien, la discusión. Un poco hemos ido trabajando la discusión en cada uno de los resultados. Este cambio de cobertura y uso de suelo puede considerarse probablemente el factor más importante que afecta al ambiente y al mantenimiento de los flujos de servicio de paisaje. Y comúnmente el análisis de cobertura y uso se ha tratado como una cuestión ambiental local, pero ahora es un tema de relevancia global, afectado por decisiones globales. El mercado de granos es una decisión global. En este contexto, los análisis multitemporales pueden considerarse una herramienta válida para componer las trayectorias pasadas, basándose en teledetección. El cambio de patrón de cobertura y uso de suelo, puesto de manifiesto en la zona de estudio, se caracterizó por un mosaico dinámico de sistemas de uso de tierra heterogéneas y mostró un proceso de expansión de la agricultura extensiva. Estas dinámicas a largo plazo de la cobertura y uso son bastante relevantes para estimar los escenarios actuales y los futuros. Y esto nos permitiría indicar una resiliencia pasada, actual y potencial del paisaje. Este aspecto es de especial importancia, sobre todo teniendo en cuenta que la agricultura extensiva y la expansión urbana han sustituido a la horticultura, que es una práctica agrícola de valor cultural, no solo en Argentina, pero especialmente en Argentina, y en el área metropolitana en particular, en el área metropolitana de Córdoba en particular. Sin embargo, la conversión de las clases de cobertura y uso y sus consecuencias, la homogeneización y la simplificación sustancial de la composición y de la configuración espacial del paisaje han tenido estas transformaciones del patrón del paisaje como principales consecuencias, ¿no? Bien. Otra de las discusiones a tener en cuenta es los habitantes de Córdoba han coevolucionado con la horticultura, que representa una práctica agrícola tradicional que forma parte de la cultura local y que la horticultura además no solo produce estos bienes y servicios en general, sino que produce alimentos y garantiza una biodiversidad agrícola de la que también se sostiene la agricultura extensiva. Entonces, en esto de pensar escenarios futuros, también es cómo se va a interaccionar estas clases de uso
si sigue esta dinámica y de dónde se va a proveer esos servicios ecosistémicos que proveen o que eran fuente la horticultura. En términos de las conclusiones, bueno, este trabajo en particular ha dado pie a que, si bien constituye el primer análisis realizado sobre los cambios espacios-temporales del paisaje metropolitano de Córdoba, y en la actualidad existen algunas políticas locales de promoción de la actividad frutícola o frutihortícola en la zona de estudio. Podemos discutir en torno a ellos, que hay una serie de datos y están más explícitos en el trabajo. Y bueno, también traer en discusión en este trabajo que las explotaciones agrícolas familiares desempeñan un rol fundamental en la alimentación de las ciudades y que contribuyen y mantienen sistemas alimentarios resistentes, resilientes, equitativos y culturalmente sostenibles. Y en particular, la agricultura periurbana ofrece varias oportunidades para proteger y para integrar la biodiversidad a los paisajes metropolitanos y a los sistemas alimentarios. Así que en términos de eso, poder valorar estos servicios ecosistémicos y poder entender qué pasó en estos 30 años nos va a permitir diseñar qué paisaje pretendemos de este territorio. Por último, esta investigación ha contribuido al conocimiento en dónde se distribuyen espacialmente estos puntos críticos para poder gestionar el territorio o para poder dar argumentos a quienes gestionan el territorio. Muchas gracias.